Audionovela. La esposa es lo primero, de Luyen King He. Empecemos con el capítulo siguiente. Del 61 al 65. Capítulo 61, primera parte. La esposa es lo primero. Capítulo 61. Cámara oculta. El estudio también era un desastre, incluso los pisapapeles del escritorio y el plato para lavar los bolígrafos habían sido saqueados. Muhanshan fue a un cuadro colgado en la pared y alisó la parte dañada. Cuando tuvo una visión más clara del cuadro, no pudo evitar sentir que era una gran lástima. El cuadro de Xu Sui Saren, que vale miles de oro, se arruinó así. Cuando Hin Xiao se acercó para echar un vistazo, no pudo ver lo que era tan especial en ella. Era solo una pintura de paisaje de algunas montañas y agua. Viendo que no lo entendía, Muhanshan explicó en un tono cálido. Xu Shui Sarren era uno de los 16 Sarren de la dinastía anterior a la anterior. Durante este periodo, la reverencia hacia la caligrafía y la pintura era la más alta que había sido desde la antigüedad, y estos 16 Sarren eran los más excelentes en ellas. A menudo estudiaban juntos la pintura y la caligrafía, pero debido al caos de la guerra, al final de este periodo, pocas de sus pinturas sobrevivieron. Muhanshan quitó el ya deteriorado pergamino de la pintura y lo enrolló cuidadosamente. Cuando volvieran, encontraría un experto para pegarlo de nuevo. Tal vez podría ser restaurado a su condición original. Este cuadro es mucho más valioso que cualquier joya preciosa. ¿Por qué no se lo llevó el rey del suroeste? El rey del sureste de esta generación es analfabeto. Ven conmigo. Jin Xiao llevó a su Wanfei a un pequeño rincón que había sido dividido. El estudio de una familia rica siempre tenía una pequeña área como esta, con una cama o un diván para el descanso diario, y este estudio no era una excepción, solo que esta área era bastante pequeña y solo había una cama. La cama era un desastre, incluso las piezas de jade de la almohada habían sido arrancadas, parecía bastante desnudo. Los sirvientes del palacio del suroeste deben haber tomado muchas cosas. Muhanshan miró la cuerda de la cortina, a la que le faltaba el gancho dorado. Cuando el árbol se cae y los monos se dispersan, todos tienen que encontrar una forma de sobrevivir. Jin Xiao se rió y derribó toda la cortina para revelar una pared áspera. Jin Xiao saltó a la cama y le dijo al hombre detrás de él: «Junqin, retrocede». Muhanshan se retiró del área, según las palabras de Jin Xiao. Luego vio a Jin Xiao levantar la pierna para patear la pared desigual con fuerza. La pared se desmoronó bajo la patada para crear un gran agujero, mientras los pedazos de madera se enviaban volando. Muhanshan se dio cuenta de que la pared estaba hecha de madera, pero una firme capa de ladrillo había sido colocada sobre su superficie. Cuando el polvo se despejó, parecía revelar una habitación a través del agujero, pero estaba oscura y Muhanshan no podía ver nada con claridad. Jin Xiao sacó su encendedor y encendió el candelabro que estaba sobre la mesa. Se metió en el agujero primero y rápidamente encendió la vela que estaba en la habitación antes de extender la mano para ayudar a su Wanfei a entrar. Muhanshan miró a la pequeña habitación que tenía delante. No tenía ventanas y debería ser una habitación secreta. Una estatua de Buda negro de 5 chi de altura estaba expuesta en una plataforma elevada, y debajo de ella había una estera para rezar. En el centro de la habitación había un caldero cuadrado de bronce y estantes de madera alineadas en las paredes. Muchas cosas de los estantes ya se habían desaparecido. Sin embargo, todavía había 4 o 5 pergaminos en un barril de porcelana. Varias cajas largas todavía estaban en los estantes de madera, y algunas joyas dispersas todavía estaban incrustadas en el caldero del bronce, aunque había perlas rotas y fragmentos de jade por todas partes.
Jin Shao fue a los estantes de madera y miró a través de las cajas largas. Todas eran muy viejas y había todo tipo de exquisitas dagas y espadas en ellas. Una de las cajas estaban presionadas en el fondo. La caja estaba muy destartalada. Cuando se abría, contenía un arma que ya parecía oxidada. Parecía ser una espada estrecha o corta. Viendo esto, Jin Shao no pudo evitar sentirse aliviado. Afortunadamente, en esta vida, el rey del suroeste todavía era uno que no sabía lo que era realmente bueno. «Xiaoshou, ven y mira esto». La voz de Mu Hanshan estaba bastante emocionada. Jin Shao cogió la vieja hoja de caja y miró el pergamino de la pintura en las manos de Su Wanfei. Era una pintura extraña. Había todo tipo de flores, pájaros, insectos y peces en ella, pero todos los estilos eran diferentes. Poniéndolo todos juntos, era una pintura bastante extraña. ¿Qué es esto? 9 canciones y 16 poetas. Esta es la pintura en colaboración de los 16 Sarren. Mu Hanshan estaba encantado. Toda su vida, los 16 Sarren solo habían pintado este cuadro juntos, y era realmente un tesoro que había sido transmitido a través de los años. Sin embargo, ya se había perdido en la anterior dinastía. Inesperadamente, había caído en manos del Palacio del Suroeste e incluso había sido abandonado. Este cuadro vale por lo menos 1000 tales de oro. Si el rey del suroeste corre por su vida, la caligrafía y las pinturas no son cosas fáciles de llevar. Jin Shao sonrió y enrolló el cuadro, que a sus ojos se veían bastante feos. Luego le mostró a Mu Hanshan la espada oxidada en su mano. «Mira esto». Mu Hanshan lo tomó. Claramente se veía muy oxidada. No importaba lo que hiciera, no podía sacar la espada. El mango y la vaina parecían estar oxidadas juntas. Jin Shao puso sus manos sobre las suyas y presionó suavemente sobre el lado de la vaina. Con un clic, un mecanismo se desbloqueó y la hoja se sacó lentamente. La hoja escarlata parecía de oro, pero también no. De jade, pero tampoco. Incluso en el cuarto oscuro era hermoso, como el colorido terreno de Danxia. Tan hermoso. Aunque Mu Hanshan no fuera un entusiasta de las armas, no pude evitar exclamar con admiración. No había tallas en la hoja. Una hoja tan suave y fluida ya era lo suficientemente hermosa sin ellas. Jin Shao arrancó un mechón de pelo suelto del hombro de Su Wanfei y la colocó en la hoja. «Ven y sopla sobre ella». Mu Hanshan lo miró y dijo con una sonrisa: «Soplar para cortar un mechón de pelo en dos es solo un rumor. ¿De verdad crees que un arma como esa existe en este mundo? Bueno, entonces hagamos una apuesta. Si realmente existe, ¿cuál es el premio?» Jin Shao sonrió y se acercó a su oreja. Mu Hanshan vio que estaba seguro y también era muy curioso, así que sopló el pelo suelto. «¿Todavía no hemos fijado el premio?» Jin Shao se apresuró a alejar la cuchilla, pero llegó demasiado tarde. El pelo tocó la delgada hoja e inmediatamente se dividió en 2 partes y lentamente se deslizó hacia abajo. «¡Realmente es una espada de tesoro!» Mu Hanshan estaba completamente sorprendido de que realmente hubiera un tesoro como este en el mundo. Cuando se volvió para mirar a Jin Shao, que le miraba con indignación, no pudo evitar reírse. Pellizcó la cara de Jin Shao y dijo: «Pareces un niño». Esta espada solo puede cortar una hebra de pelo con un aliento. También puede cortar el hierro como el barro. Jin Shao no recibió un premio, así que estaba muy enojado. Se balanceó en el pedestal de la oscura estatua Buda con su espada del tesoro. Con un sonido silbante, la plataforma del loto fue cortada y los dos quedaron aturdidos en la escena. Debajo de esa capa exterior negra, la plataforma era de un deslumbrante oro sólido. La estatua de Buda de 5 pies de altura era en realidad de oro puro. El Buda dorado era enorme,
El rey del suroeste no había sido capaz de llevárselo, y naturalmente los dos tampoco podían sacarlo ellos mismos. Llamaron a algunos soldados para que sacaran la estatua de Buda, junto con el antiguo calderón de bronce, y los escoltaron inmediatamente de vuelta a la capital. Retomando, capítulo 61, segunda parte. Aunque no había oro ni joyas, aún podían barrer esas pocas pinturas antiguas y espadas de tesoro. Me enteré por el general del protectorado derecho que puedes usar una espada. Jin Shao sacó su Wanfei de la habitación secreta para evitar seguir mirando ese Buda y sentirse arrepentido. Ahora entendió cómo se sentía el rey del suroeste cuando este último estaba huyendo. Había un objeto tan valioso aquí, pero no podía moverlo. No es de extrañar que también olvidara a su nieto. Sería realmente difícil sentirse tranquilo. Solo conozco algunos movimientos. No tengo mucha fuerza interna. Es suficiente para protegerme cuando estoy en peligro. Mu Hanshan no creía que el poco conocimiento de las artes marciales que conocía fuera muy práctico. Lleva esta espada contigo en el futuro. Jin Shao limpió la hoja del tesoro y lo colgó en la cintura de su Wanfei. La espada tesoro es inútil en mis manos. ¿Por qué desperdiciar su ilustre nombre en mí? Mu Hanshan frotó la empuñadura antigua de espada y apretó ligeramente los labios. Le gustaba mucho la espada, pero se desperdiciaría en sus manos como alguien que solo entiende los conceptos básicos de artes de la espada. Esta espada debería ser tuya. Jin Shao sonrió. Había venido a la cámara oculta esta vez precisamente para encontrar esta espada. Parecía de jade y oro, pero no lo era, y tan impresionante como las formas de Daxian. Había 9 tesoros de la antigüedad. Esta espada era conocida como Hanshan. Después de un tiempo, los pequeños soldados que iban a llevarse el Buda gigante vinieron y informaron deprisa, informando a Wang Ye: hay un túnel secreto bajo el Buda gigante. Jin Shao frunció el ceño. Anteriormente había decapitado al rey del suroeste antes de que éste pudiera escapar. Por lo tanto, Jin Shao nunca había mirado en la ubicación del túnel secreto. Esta vez, el rey del suroeste había huido antes y no se dio cuenta de que había dejado rastros. Si buscaba en este camino secreto, definitivamente serían capaces de rastrearlo. Jin Shao inmediatamente llevó a la gigante con él para conseguir el camino secreto e investigar. El túnel secreto era estrecho y era lento. Lo siguieron todo el camino hasta que cayó el atardecer y luego hicieron un descubrimiento. Ese camino secreto llevaba directamente a un pozo seco 10 li fuera de la muralla este de la ciudad. El rey del suroeste había estado transportando algunas cosas pesadas en ese momento. Las ranuras del camino eran muy claras y se dirigían directamente al este. Debe haber ido a buscar refugio con el rey del suroeste. Los artículos del carruaje deberían ser oro, plata y joyas preciosas, especuló Mu Hanshan. Wang Ye, tomaré 1000 caballerías ligeras para perseguirlo. Definitivamente atraparemos a ese viejo con vida. Xiaomeng estaba ansioso por intentarlo. Jin Shao reflexionó durante un momento y luego levantó la mano para detener a Xiaomeng. No lo persigas. Wang Ye, ¿por qué no? Xiaomeng no le entendió. El rey del suroeste no se había llevado a mucha gente con él. Sería fácil matarlo. Wang Ye, si no eliminas la raíz, ciertamente causará problemas en el futuro. Si el rey del suroeste no muere y escapa al sureste, será como dejar que un tigre vuelva a su montaña. Hao Dadao, que había terminado de arreglar las cosas con el ejército principal, llegó con un pequeño cachorro tigre. Xua Huang se unió inmediatamente cuando escuchó que un tigre regresaba a su montaña. Sin embargo, sus grandes ojos permanecieron fijos en la bolsa de la tela de Hao Dadao, que colgaba de la cintura del hombre, e incluso extendió sus garras. Mu Hanshan tomó a Xua Huang y frotó la pelusa en su cabeza. Esa cima de la montaña no pertenece realmente al rey del suroeste.
Los antiguos dijeron una vez que una montaña no puede albergar 2 tigres. Hao Dadao asintió. Entonces, ¿le dejaremos hacer lo que quiera? Sobre esto, Ben Wan tiene su propia decisión. Jin Shao no reflexionó mucho tiempo y les hizo señas para que se retiraran. Hay muchos patios en este palacio. Ve y escoge una para descansar. Al escuchar esto, el general del protectorado derecho salió corriendo. Los pequeños edificios de bambú del patio trasero parecían muy interesantes, y él ya no podía quedarse quieto. El general del protectorado izquierdo miró su figura rebotando, y luego lo siguió silenciosamente con un rostro inexpresivo. Tan pronto como todos se dispersaron, Jin Shao inmediatamente sacó lápiz y papel y escribió una carta de máxima urgencia lo más rápido posible, con las noticias de que después de tomar la ciudad nube, el rey del suroeste había huido al sureste. Muhanshan le vio escribir en silencio. Bajo sus cómodas caricias, el pequeño cachorro tigre se acostó de espaldas para dormir profundamente en sus cálidos brazos. Xiaomeng no entendía las acciones de Jin Shao, pero Muhanshan sí. El rey del suroeste ya había cometido traición. Si el rey del sureste le ofreciera refugio, se rebelaría junto con él. La moral del ejército era alta y el momento era perfecto para asaltar el sureste. Era solo. ¿Por qué estás tan ansioso por atacar el sureste? Muhanshan miró las diversas pistas de la carta. Cuando el emperador Hongzhen vio esta carta de máxima urgencia, seguramente emitió un edicto de máxima prioridad para que Jin Shao atacara el sureste directamente. Muchas de las acciones de Jin Shao fueron muy extrañas. Nadie más lo sabía, pero Muhanshan lo acompañaba todos los días, y así podía verlo muy claramente, como con esas cámaras secretas. Por ejemplo, si Jin Shao no lo sabía de antemano, ¿cómo podría haberlo encontrado tan rápidamente? Capítulo 62, primera parte. La esposa es lo primero. Capítulo 62. Alivio. Tengo prisa por volver a celebrar el Año Nuevo, dijo Jin Shao sin siquiera levantar la cabeza. Tendrían que luchar contra el suroeste tarde o temprano. Sería mejor resolver el problema de una vez por todos, en lugar de arrastrar a todo el ejército a medio camino de vuelta a casa y luego ser enviados de nuevo por un edicto imperial. No había ningún beneficio en arrastrar la lucha con estos 2 feudos en absoluto. Esto se debía a que los 3 ejércitos de Shu, Shang y Qian tuvieron que regresar después de la batalla, y las montañas eran altas y el viaje largo. La partida de los 3 ejércitos no era un gran problema para él, pero el poder militar de Jiangnan era extremadamente importante. Es más, parecía que sus experiencias de su vida pasada todavía eran muy útiles. En solo 2 meses, el suroeste fue derrotado. Si el sureste también podía ser tratado a la misma velocidad, entonces realmente serían capaces de regresar para el Año Nuevo. Además, había una cosa muy importante que tenían que hacer en la capital este invierno. Mirando la espada de tesoro en su cintura, Muhanshan apretó sus labios. Hoy, ¿cómo supiste lo de la cámara oculta? Eso... La mano de Jin Shao, que sostenía el pincel, se detuvo. Maldita sea. Él solo se había preocupado por lucirse frente a su Wang Fei hoy, y se había dejado llevar y olvidado de este punto. Continuó escribiendo después de una pausa, y sin cambiar de expresión, dijo: «Eso es uno de los secretos que dejó el gran ancestro». En cualquier caso, el gran ancestro de su familia era sabio y poderoso. Tenía sentido empujar este asunto hacia él. Muhanshan miró el hermoso perfil lateral de Jin Shao en silencio. El asunto de la cámara secreta tenía sentido, ya que fue el gran ancestro quien ordenó a la gente construir la residencia del rey del suroeste al principio. ¿Qué hay de los arreglos que Jin Shao hizo para los pases de Shenjing y dientes de tigre, pico de grulla? La tercera bolsa milagrosa que Muhanshan había dado a Xiaomeng fue escrita de acuerdo a las palabras de Jin Shao, que se había hecho realidad,
pero no había visto a Jin Shao recibir ninguna información de ningún espía en los últimos días. Eso... Sus labios se separaron antes de que volvieran a juntarse. No quería obligarle a decir nada que no quisiera. Era inapropiado seguir presionando en este asunto. Los ojos de Mu Hanshan se oscurecieron. Cuando Jin Shao terminó de escribir la carta, se dio cuenta de que su Wang Fei no había hablado durante mucho tiempo. Miró hacia arriba para ver directamente ese par de hermosos ojos, que en ese momento estaban pensativos. Suspirando ligeramente, extendió la mano para tomar a Mu Hanshan en sus brazos. El pequeño cachorro tigre en los brazos de Mu Hanshan abrió los ojos por el empujón. Gritó suavemente y se frotó contra el pecho de su amo, pero fue recogido por Jin Shao y arrojado al sofá. El pequeño tigre había crecido mucho en los últimos 2 meses. Si Hun Qin lo sostenía por mucho tiempo, definitivamente estaría cansado. Mu Hanshan rió suavemente. ¿Por qué siempre estás en desacuerdo con eso? Jin Shao, descontento, frotó su cara contra ese cálido pecho. Con algunas cosas, no es que no te las esté diciendo, sino que en realidad no me conozco a mí mismo. Mu Hanshan acarició lentamente la cabeza que se estaba frotando contra su pecho. Lo entiendo. No podía ser más claro sobre los sentimientos de Jin Shao por él, pero una persona nunca estaría satisfecha. Por supuesto, todavía era él quien era demasiado codicioso. Jin Shao suspiró. Su Wang Fei pensaba demasiado. Tenía miedo de que si no aclaraba el asunto, el otro hombre lo meditaría excesivamente. Sin embargo, él mismo no entendía el misterioso asunto de su renacimiento. ¿Por dónde debería empezar? Después de un largo silencio, cuando Mu Hanshan pensó que Jin Shao no diría nada más, hubo una voz apagada contra su pecho. Hun Qin, ¿crees que hay seres sobrenaturales en este mundo? Mu Hanshan se alejó un poco y lo miró. Una vez tuve un sueño. Jin Shao arrugó su frente. A veces se preguntaba si una de las vidas que experimentó había sido solo un sueño, pero los sueños eran demasiado largos, demasiado reales y tan impactantes. El sueño me dio muchas sugerencias, como era desaconsejable luchar con los bárbaros del sur, que las defensas del suroeste estaban bien establecidas, etc. Pero no todas estas cosas pueden llegar a ser, así que... Mu Hanshan lo miró sorprendido. Pensó que era una fuente de información que no podía ser revelada, pero resultó ser un sueño. Pero si esto era una advertencia del cielo, ¿todo esto realmente tenía sentido? Después de todo, no importaba lo bueno que fuera la fuente de la información, no era posible que fuera tan detallado. No quise ocultártelo. Este tipo de cosas es demasiado escandaloso. Ni siquiera yo lo he entendido de todo. Jin Shao miró directamente al hombre en sus brazos, arrepintiéndose en secreto. Debería haber inventado una excusa de nuevo en lugar de decirle directamente así. Si Mu Hanshan no lo creyó y pensó que solo estaba diciendo tonterías para esquivar la pregunta, ¿qué debería hacer? No importa si lo crees o no. Solo temía que pensaras demasiado. Molestoso, se rascó la cabeza. Podía manejar bien otras cosas, pero cuando se enfrentaba a su propio Wang Fei, siempre hacía cosas estúpidas. Cuando Mu Hanshan lo miró en silencio durante un largo rato, antes de que abriera lentamente la boca y dijera en voz baja, como si supiera. Quizás en el invisible mundo de los espíritus solo existe la voluntad del cielo. Jin Shao abrió de repente los ojos. ¿Realmente lo creyó? Hun Qin, ¿tú me crees? Yo te creo. Los labios de Mu Hanshan se enroscaron lentamente. Este secreto debería haber estado escondido en el fondo del corazón de Jin Shao todo este tiempo. Ni siquiera pudo contarles a sus padres y hermanos este secreto, pero en realidad se lo dijo para evitar que pensara demasiado. Un corazón tan cariñoso, ¿cómo podría no ser digno de confianza? No, Fe, confío en tus palabras.
sino confío en ti. Jin Shao saboreó cuidadosamente el significado de las palabras de Mu Hanshan. Sintió como si todo su corazón se hinchara y no podía evitar buscar esos labios suaves mientras se levantaba para besar a Mu Hanshan. Fue un beso prolongado y todos los asuntos que lo roían la mente se desvanecieron por un momento. Desde el momento en que Jin Shao probó este beso, estaba intoxicado. Mi amor, si tan solo nuestros corazones pudieran cambiar de lugar para que podamos entender lo profundo que sentimos el uno por el otro. Ambos estaban jadeando ligeramente cuando el beso terminó. Jin Shao miró al hombre en sus brazos, cuya cara estaba enrojecida. Esas largas y delicadas pestañas temblaban ligeramente, y era como si estuviera rascando su corazón, haciéndolo picante y cálido. No pudo evitar acercarse un poco más y volver a tomar esos labios rojos. Una mano exploró lentamente el área entre las solapas de la ropa de Mu Hanshan y desató fácilmente las ataduras de las mismas como lo había hecho muchas veces antes, acariciando ese suave pecho con las manos, ligeramente callosas, y frotando y pellizcando esos pequeños brotes. Mu Hanshan se estremeció y lo empujó suavemente. Un pensamiento pasó por su mente. Parecía que había olvidado algo que había querido preguntar. Tenía algo más que quería preguntarte, pero de repente no puedo recordarlo. Jin Shao sonrió y dobló sus dedos para pellizcar un pequeño frijol y tirarlo suavemente. Sorprendido, Mu Hanshan jadeó. Iba a decir algo más, pero su boca fue inmediatamente bloqueada por Jin Shao. Pero cuando volvió en sí, ya había sido colocado en el suave diván. Jin Shao no le dio más espacio a la persona que estaba Retomando. Capítulo 62, segunda parte. ¿Alguien vendrá? Ahora estaban en el salón principal del Palacio del Suroeste. Alguien podría entrar para informarles en cualquier momento. Mu Hanshan miró nerviosamente a la puerta abierta. Viendo que estaba distraído, Jin Shao aprovechó la oportunidad para acariciar y agarrar su órgano más sensible. ¡Wu! Mu Hanshan se mordió el labio para sofocar los leves gemidos que estaba a punto de salir y miró fijamente a Jin Shao. Sin embargo, la persona que estaba encima de él aumentó la presión y solo pudo jadear a cambio. Junqin. Jin Shao se sentó a horcajadas sobre él, frotando su ropa y inclinándose para mordisquear una oreja. Sus fuertes respiraciones se sentían cálidas en el cuello blanco de Mu Hanshan, haciendo que el área se pusiera gradualmente de color rosa. Afortunadamente, Jin Shao se había quitado la armadura tan pronto como entró a la habitación, sintiendo que era demasiado engorroso, y metió la mano en el bolsillo de su cintura para sacar una pequeña caja. ¡No! ¡Este lugar! Mu Hanshan todavía estaba nervioso. Si alguien entrara de repente, ¿qué podría ser? Esta era su única preocupación ahora, y el asunto sobre el que había querido preguntar a Jin Shao había sido completamente olvidado. Jin Shao se rió y le dio la vuelta para que estuviera boca abajo en el diván y no volviera a mirar la puerta. Le susurró lascivamente al oído: mientras grite un poco más fuerte, esa gente naturalmente no se atreverá a entrar. Con eso empujó sus dedos cubiertos con un ungüento perfumado dentro del cuerpo de Mu Hanshan. ¡Tú! ¡Ah! Mu Hanshan fue sorprendido con la guardia baja cuando Jin Shao de repente lo empujó con los dedos. Quería mirar al otro hombre, pero no podía ver su cara desde donde estaba acostado sobre su estómago. Jiang Lan estaba de pie fuera de la puerta. Escuchó la actividad dentro y su boca se movió. Detuvo al empleado que estaba a punto de entrar con los documentos y rápidamente despidió a todos. Luego cerró lentamente las puertas de la sala principal, concentrándose en la tarea y sin mirar a un lado ni siquiera un poco. No tengas miedo. Jiang Lan está haciendo guardia afuera. Jin Shao vio que la persona debajo de él todavía estaba nerviosa.
¿Cómo podía seguir disfrutando de cosas como esta? Su corazón no podía evitar doler un poco, y no quería burlarse de él nunca más. Besó sus hermosos omóplatos y lo consoló con una voz suave. Viendo a Muhanshan relajarse gradualmente, se sintió aliviado y acarició esa cintura flexible. Luego separó los atractivos globos redondos y, doblándose ligeramente, se introdujo. Muhanshan inmediatamente agarró la almohada redonda junto a su cuello. Habían estado ocupados luchando en una guerra durante medio mes y luego se habían preocupado por sus lesiones. Los dos no habían podido intimar durante un tiempo. Ahora, el nudo en el corazón de Muhanshan se había deshecho y sus cuerpos se reunieron una vez más. Cuando el dolor se alivió, solo sintió un placer incomparable, sintiendo que sus pensamientos internos eran un poco humillante. Muhanshan enterró su cara en la almohada. Afortunadamente no pudo ver su propia expresión en esta posición. Una acción tan adorable no podía escapar de los ojos de Jin Shao, que se curvaban en una sonrisa. Levantando ese hermoso cuerpo, se sumergió más profundamente. Jian Lan se paró fuera de la puerta. Aquellos que participaran... Jian Lan se paró fuera de la puerta. Aquellos que practicaban artes marciales tenían un oído agudo y una vista aguda. Sonidos húmedos llenaban sus oídos incesantemente y los gemidos salían de la habitación de vez en cuando, haciendo que toda su cara y sus oídos se sonrojaran. Como guardia de turno no podía salir y solo podía alejarse un par de pasos más. Dentro de su cabeza, sin embargo, no podía dejar de pintar un cuadro de lo que pasaba dentro de la habitación. Las 3 generaciones de su familia eran médicos imperiales y habían escuchado muchas cosas de las habitaciones reales. Era realmente raro que Qin Wang fuera tan cariñoso como lo era ahora. Viendo el sol hundirse gradualmente en el horizonte, el joven Jian Lan no pudo evitar sentirse un poco decepcionado y frustrado. Cuando regresara a la capital, su padre probablemente quería discutir el matrimonio con él esta vez. Desafortunadamente era un hijo ilegítimo. Si tan solo pudiera casarse con una esposa masculina como el Wang Fei, ¡qué grande sería! Después de enrollarse en las sábanas, Jin Shao sostuvo al hombre que todavía temblaba un poco y se bañó con él. Después de cambiarse la ropa interior limpia, hizo que sus guardias limpiaran la habitación interior antes de llevar a su Wang Fei al suave diván para descansar. Muhanshan estaba muy cansado, apoyándose en el pecho de Jin Shao, respirando su claro y fresco aroma. Se durmió rápidamente. Mirando al hombre dormido en sus brazos, Jin Shao dio un suspiro de alivio. De esta manera, Hun Qin debió haber olvidado lo que había querido preguntar. Jin Shao estaba preocupado de que le preguntara si había tenido el sueño en su noche de bodas, y luego sospechara que Jin Shao solo era bueno con él porque era una instrucción del cielo. Xia Huang, que había sido pateado al suelo por Jin Shao al principio, estaba insatisfecho con solo el borde del suave diván y arañó la parte inferior de los pantalones de Jin Shao. Jin Shao frotó la cabeza del pequeño tigre con sus dedos, pero su pie fue arrancado y roído con todas las fuerzas del pequeño tigre. Era una época de paz en el feudo del suroeste. Después de luchar durante 2 meses, el ejército pudo tomar un descanso, y los soldados y oficiales estaban muy contentos. Por supuesto, el más feliz era Jin Shao. Eso fue porque descubrió que los pequeños edificios de bambú de la parte trasera era donde el rey del suroeste había guardado su harén de bellezas. Cada uno era diferente, y uno era particularmente especial. Toda la habitación estaba acolchada y era probablemente un lugar para que el rey del suroeste se divirtiera. Jin Shao ordenó a la gente que limpiara el lugar y pusiera nuevos cojines y mantas. Entonces, él traía a su Wang Fei con él todos los días y venía aquí a hacer sus necesidades. Muhanshan jugó con él al principio,
pero se dio cuenta de que no se podía acostumbrar. Cuanto más dejaba a Jin Shao hacer lo que quería, más se daba cuenta de que cuando le daban una pulgada, Jin Shao pedía una milla. Por lo tanto, se negó a que lo arrastraran allí durante el día, y cuando se enfadó más tarde, se negó a seguir allí, sobre todo cuando vio los ojos furtivos del general del Protectorado Derecho, que miraba a todas partes excepto a él. Sumamente avergonzado, Mu Hanshan regresó resueltamente al salón principal formal. Capítulo 63, primera parte. La esposa en lo primero. Capítulo 63. Emboscada. Los días sin preocupaciones siempre fueron cortos. 10 días después, un edicto imperial llegó a la ciudad nube. El emperador Hongshen primero elogió a Jin Shao generosamente y luego le ordenó que liderara sus tropas al sureste para someter inmediatamente la revuelta del rey del sureste, que estaba refugiando a los traidores y había intentado asesinar a un príncipe. Junto con el edicto llegó el gobernador del Guangdong y Guangxi, que habían sido enviados para hacerse cargo temporalmente de la administración del feudo del suroeste. El suroeste siempre había sido gobernado por reyes vasallos. Ahora que había vuelto repentinamente el control de la corte imperial, había cientos de miles de cosas que hacer. El emperador ya había dado una orden secreta al gobernador para que se hiciera cargo de los deberes en el suroeste una vez que la rebelión fuera sofocado. El gobernador había pensado que lo tomaría al menos un año o dos, pero nunca esperó que el Chen Wang solo tardaría 2 meses en lograrlo. La barba gris del gobernador se iba a volver completamente blanca rápidamente. Jin Shao estaba muy contento de que su padre imperial no le dejara quedarse para ocuparse de los asuntos del gobierno. Le dio una palmadita al gobernador, que tenía una expresión miserable, y ese mismo día partió con un aire indiferente. El feudo del sureste estaba conectado con el suroeste, sino que estaba separado por las 2 provincias de Guangdong y Guangxi. Estas 2 provincias siempre habían sido el hogar de los exiliados. La ciudad y los pueblos estaban dispersos, poco poblados y parecían bastante desolados, pero el paisaje era muy hermoso. Había muchas cadenas montañosas, altas con picos variados, arroyos transparentes y cascadas. Era realmente un festín para los ojos. En otoño, el clima ya no era tan caluroso. Cuando el paisaje era bueno, Jin Shao sacaba a la persona en el carruaje para montar a Shoge con él. Debido a que el pequeño cachorro tigre había engordado de nuevo, Jin Shao se negó a dejar que montara el caballo, por lo que solo podía desplomarse agraviadamente contra la ventana y mirar hacia afuera. El general del Protectorado Derecho miró al consejero militar que se apoyaba cómodamente contra el Wangye como su respaldo. Después de cabalgar durante varios días, su propia espalda no pudo evitar el dolor. El general del Protectorado Izquierdo lo vio moverse sobre su caballo y gradualmente se inclinó. «Si estás cansado, cabalga conmigo». Durante un rápido avance, cuando tenían que moverse rápidamente, día y noche sin parar, montaban en el mismo caballo y tomaban turnos para descansar. Así que la sugerencia del general del Protectorado Izquierdo no era demasiado extraña. Pero cuando el general del Protectorado Derecho escuchó estas palabras, finalmente se dio cuenta de algo. La relación entre Wang Ye y yo es como la que existe entre los generales del Protectorado Derecho e Izquierdo. Las palabras de Wang Fei de esos días aún resonaban en sus oídos. Miró a las 2 personas delante de él y luego miró al inexpresivo general del Protectorado Izquierdo. Parecía como si le hubiera alcanzado un rayo y casi se hubiera caído del caballo. ¿Quién dice que estoy cansado? ¡Que se vaya! El general del Protectorado Derecho agitó al general del Protectorado Izquierdo como una mosca y luego espolió a su caballo para que alcanzara a Xiaomeng, que estaba delante de él. No estaban muy lejos, pero las montañas eran altas y las masas de agua anchas. Tuvieron que tomar una ruta de rodeo durante más de medio mes antes de llegar a la montaña Liangyi.
Al principio fue la suprema deidad máxima quien creó Liang Yi. Liang Yi se refería al yin y al yang. La montaña Liang Yi fue nombrada así porque, al igual que el yin y el yang, había una tremenda diferencia entre ambos lados de la montaña. En el lado sureste se elevaba desde una pequeña zona montañosa con un aire imponente. Parado al pie de la montaña y mirando hacia arriba, uno solo sentiría que esta forma de tierra ocultaba el cielo y cubría la tierra. Omnipotente y desgarradora, la montaña Liang Yi fue nombrada así como un símbolo de yin y el yang. La montaña Liang Yi era una gran cordillera, pero era la ruta más corta hacia el sureste. Muhanshan se sentó en el carruaje y miró por la ventana a la montaña. Frunciendo un poco el ceño, era muy alta y el camino se extendía entre los altos picos. Si había una emboscada, sería peligroso. Esto está más allá del alcance del feudo del sureste. ¿Qué entendería una emboscada aquí? Xiaomen, que vino a charlar con él, dijo: Todavía hay cientos de kilómetros de distancia del feudo. Tal vez me estoy preocupando demasiado. Muhanshan frunció los labios y miró su libro. Sagradas Escrituras del Agua de Jade. Según el libro, las montañas Liang Yi era la más grande del sureste. Detrás y delante de la cordillera Liang Yi solo había caminos paralelos que los transeúntes utilizaban para ir y venir entre los imponentes picos. Jin Shao dijo que en su sueño no pasó por la montaña Liang Yi. En su lugar fue a lo largo de Jiangnan para llegar al sureste y marchó por la tierra plana a lo largo de la costa. Por lo tanto, no sabía lo que se encontrarían en el camino. Viendo que su maestro no le había prestado atención durante mucho tiempo, Xue Huang se lanzó sobre el libro en las manos de Muhanshan y con garras afiladas cortó las páginas del libro en la montaña Liang Yi. Muhanshan recogió sus patas y lentamente sacó el libro de debajo de ellas, agitando de paso el pelo de la cabeza del pequeño tigre. El pequeño cachorro tigre ya había crecido mucho. Desde que al principio era tan largo como el brazo de un niño, ahora ya medía 2 chi y había ganado mucho peso. Muhanshan pellizcó la almohadilla de las patas que aún estaban rosadas y carnosas por no correr mucho. Estaban suaves y calientes, y no pude evitar pellizcarlas unas cuantas veces más. Xue Huang se sentó allí obedientemente y le dejó amasar sus patas. Muhanshan le rascó la cabeza al pequeño tigre y luego bajó la cabeza para leer de nuevo. El pequeño tigre se frotó contra sus patas y se acostó sobre su espalda, mostrando su vientre blanco cubierto de un fino y esponjoso pelaje, y levantó la cabeza para estirar sus garras y agarrar el libro. Muhanshan se rió y sacó un pequeño trozo de carne seca para alimentarlo. De repente se oyó el sonido de un caballo relinchando en el frente. El carruaje se detuvo con un golpe. Muhanshan se colocó rápidamente contra la pared del carruaje, levantó la cortina y miró hacia afuera. La caballería que iba delante estaba confusa. El humo y el polvo rodaban a lo lejos, y se oía el sonido de los cascos de los caballos acercándose. Jin Shao se sentó en su caballo y miró fríamente a la masa negra que era la caballería enemiga delante de él, y que se elevaba ferozmente en el estrecho camino de la montaña. Había adivinado que el viejo traidor del sureste no esperaría la muerte en silencio. ¡Caballería, retirada!, Jin Shao ordenó con una voz clara. Levantando su mano, la infantería que estaba detrás de él se adelantó rápidamente, colocando sus lanzas y escudos de hierro en formación para protegerse mutuamente con un ca. Se alinearon con una larga fila, cerrando herméticamente el camino de la montaña. Al mismo tiempo, los arqueros se alinearon detrás de los escudos y golpearon. Empezaron a disparar al enemigo que se acercaba.
La fuerza más fuerte del ejército del sureste eran los arqueros, así que era necesario atacar primero. Se dispararon 10.000 flechas a la vez, como decenas de miles de pájaros que se elevaban repentinamente al cielo. Después del magnífico sonido que se hacía al cortar el aire, se escuchaban los relinchos de los caballos de guerra y los gritos de los soldados. El enemigo no esperaba que Jin Shao reaccionara tan rápido. Pronto estarían al alcance para disparar a Jin Shao y su caballería, pero ahora estaban bloqueados. Retomando, capítulo 63, segunda parte. Después de un tiempo, las flechas del enemigo llegaron dispersando a través del aire. Sin embargo, solo podían alcanzar a la infantería desde allí, y no a la caballería detrás de ellos. Algunos soldados de infantería cayeron al suelo, uno tras otros. Jin Shao ordenó a la infantería que se dispersara en formación cruzada, dejando la mitad del espacio abierto. El número de personas alcanzadas por las flechas disminuyó bruscamente, pero algunos todavía no podían bloquearlas o evitarlas. Jin Shao se sentó inmóvil en su caballo, mientras esperaba que la lluvia de flechas del enemigo se calmara. Entonces dijo fríamente: «Xiao Men, este oficial está aquí». Cuando Xiao Men escuchó su nombre, inmediatamente espolió a su caballo al frente. «Toma 500 soldados de caballería y rompe la formación de los arqueros». Jin Shao levantó su lanza de plata y apuntó al hombre en medio de la formación de arquería. El hombre era el general a cargo de las tropas, pero Jin Shao no estaba seguro de si era el general arquero divino del 18º año de Hongshen en su vida anterior. Ejecutando la orden, Xiao Men levantó su espada y salió corriendo primero. Los 500 soldados de caballería formaron un cono afilado que atravesó la formación del escudo de infantería y se precipitaron directamente hacia las tropas enemigas. ¡Matar! Xiao Men tomó la delantera agitando su espada para bloquear las flechas continuas mientras corrían. Salir corriendo así, sin preocuparse por sus vidas, llevó inevitablemente a la pérdida de algunos soldados de caballería. El otro lado no esperaba que usara esta táctica y había colocado directamente a sus arqueros al frente para cortar el alcance. Viendo esto, las tropas del sureste trataron frenéticamente de cambiar su formación, pero ya era demasiado tarde. ¡Matar! Viendo esta situación, el comandante del otro lado agitó su mano y condujo a la caballería a toda prisa hacia adelante, gritando un grito de guerra que sacudió el cielo por un momento. Muhanshan levantó el telón y frunció el ceño a la batalla. La caballería enemiga atravesó la formación cónica de Xiao Men y atacó a la infantería. Jin Shao giró la cabeza y le miró. «Junqin, no salgas». Luego hizo un gesto a los generales del protectorado izquierdo y derecho, quienes inmediatamente trajeron 2 equipos de hombres y caballos hacia adelante, unos cuantos pasos. No parecía un gran cambio, pero protegieron firmemente los 4 lados del carruaje. La caballería se encontró con la lanza en la primera fila, y la lucha en estrecha colaboración estalló inmediatamente. Blandiendo su espada, Hu Yuan, Hao Dadao cargó hacia adelante con los otros soldados de caballería, cortó la cabeza del soldado de caballería enemigo, que estaba delante de él, elevando instantáneamente la moral del ejército. En ese momento hubo un cambio repentino, y un grupo de ejército del sureste salió de repente por detrás del arroyo de la montaña a la izquierda, cortando la formación de la infantería detrás de la caballería. Jin Shao hizo un gesto a Hao Dadao para que continuara presionando con la caballería al frente. Rápidamente giró la cabeza de su caballo. El comandante del ejército Shu de atrás lo entendió inmediatamente y se apresuró a matar a los soldados y caballos que aún no habían cruzado el arroyo de la montaña y pisaron el camino de la montaña. El arroyo de la montaña era claro y poco profundo, y pronto se tiñó de un rojo brillante de sangre.
El sonido de los cascos de los caballos salpicando el agua se hizo más fuerte. Un grupo de soldados de caballería siguió de cerca a la infantería y salió corriendo por las salidas bloqueadas. El líder era valiente e imparable. Mató a 3 soldados de caballería en sucesión y atacó a Jin Shao con una alabarda de dragón azul. Jin Shao levantó su lanza para bloquear la media luna de la alabarda. Luego giró su muñeca para presionar la alabarda del dragón azul bajo su lanza de plata. Sentado junto a la ventana, Mu Hanshan frunció el ceño mientras veía con preocupación a Jin Shao pelear con el otro hombre. De repente escuchó el sonido de algo cortando el aire. Vio una flecha afilada pasar a través de la multitud disparando directamente hacia la espalda de Jin Shao. El general del protectorado izquierdo sacó la hoja afilada de su cintura y con un corte cortó la flecha amenazadora por la mitad. Resultó que la posición que él y el general del protectorado derecho había tomado no solo ayudaron a proteger el carruaje, sino que también podían ayudar a obstruir cualquier ataque al Wang Ye desde 2 direcciones. Mu Hanshan dio un suspiro de alivio. Sabía que no era de mucha ayuda en el campo de batalla real, así que naturalmente no saldría a crear problemas. El hombre que luchó con Jin Shao era muy bueno en las artes marciales y manejaba la alabarda de dragón azul como una obra de arte. Un golpe dirigido directamente al corazón de Jin Shao. La lanza de plata de Jin Shao se deslizó entre sus brazos y se movió frente a un pecho para bloquear el golpe. Él dio vuelta a su lanza y torció la hoja creciente para apuñalar los ojos del hombre. La otra parte se sorprendió y rápidamente se detuvo. El Chen Wang era este joven, pero inesperadamente ya había practicado la lanza hasta el punto de que era como si el hombre y la lanza fuera uno. La lanza de plata era como una parte de su propio cuerpo, y sus golpes y contraataques eran extremadamente precisos. El hombre se esquivó para evitar el ataque de Jin Shao. La hoja plana de la alabarda de dragón azul yacía horizontalmente contra su pecho. La suave lanza de plata se agarraba firmemente entre la alabarda de hierro y su armadura. La comisura de los labios de Jin Shao se dibujó con una mueca de desprecio, y de repente soltó el agarre de su lanza. El hombre era demasiado fuerte, y no pudo evitar caer de espalda al impulso. Todo esto sucedió en un instante, y Jin Shao de repente sacó su espada larga de su cintura. Con un corte, cortó la garganta del hombre. Su mano izquierda rápidamente agarró el asta de la lanza mientras golpeaba al hombre con fuerza en el pecho y lo arrojó de su caballo. ¡Buena destreza con la lanza! Hao Dadao mató al último soldado de caballería. Mirando hacia atrás, al último movimiento de Jin Shao, no pudo evitar exclamar con admiración. Tomó más de 10 años de duro trabajo para lograr esa clase de precisión. A pesar de la corta edad de Chen Wang, ya había alcanzado tal excelencia. Era verdaderamente un prodigio de talento innato. ¡Wash! 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 Los sucesivos sonidos de silbidos en el aire despertaron de repente a todas las personas que aún estaban inmersos en su felicidad. Jin Shao se giró repentinamente y vio 3 flechas que le disparaban directamente en la forma de la palabra. 3 flechas a la vez. El general arquero divino. Los ojos de Jin Shao se abrieron abruptamente. La razón por la que no esquivó esta flecha fue que las 3 flechas fueron disparadas al mismo tiempo. Cuando llegaron a su cuerpo, todavía estaban en la formación, sellando todas las rutas de escape. Si esquivaba una de ellas, no podía escapar de las otras 2. En este momento, la gente subconscientemente se esquivaría hacia un lado. ¡Jin Shao! Mu Hanshan gritó en alarma y observó impotente cómo las 3 flechas se disparaban hacia Jin Shao. Sin embargo, Jin Shao no lo esquivó, ni siquiera lo intentó, ya que se quedó donde estaba y dejó que las flechas volaran hacia él. Capítulo 64, primera parte. La esposa es lo primero. Capítulo 64, sureste. La flecha negra brillaba con una fría y terrible luz en el sol.
En el momento crítico, Jin Shao giró repentinamente la cabeza y la flecha rozó su mejilla, dejando atrás un dolor ardiente. De las dos flechas que tenía debajo, la derecha rozó su armadura de plata con un estruendo, mientras que la izquierda le golpeó en el brazo izquierdo. Jin Shao hizo un golpe, levantó su mano y sacó la flecha de su brazo. Luego agarró fácilmente el arco que estaba en la parte trasera de su caballo y disparó 3 flechas a cambio. Las 3 flechas volaron en la forma de la palabra, la izquierda brillando mientras apuntaba al corazón, la derecha para perforar un pulmón y la última para decorar la garganta. El general no esperaba que Jin Shao no esquivara, ni siquiera que tuviera fuerza de sobra para devolver el juego. Rápidamente levantó su arco y disparó una flecha para bloquear a los 3 que se acercaban. 2 puntas de flecha chocaron. La flecha del general tenía mayor fuerza y perforó y dividió la flecha en 3 partes, mientras que las 2 flechas cayeron al suelo. Todo el mundo nunca había visto antes unas habilidades de tiro con arco tan precisas. Por un momento, todos estaban aturdidos. Para cuando volvieron en sí, el tirador divino había dado la vuelta a su caballo y había huido. El ejército del sureste, que había venido a emboscarlos, se retiró rápidamente. Xiaomeng estaba a punto de llevarse la caballería con él en la persecución, pero Jin Shao dejó su arco. «No des la persecución». Quedaban menos de 100 soldados en el ejército del sureste. Podría ser peligroso si los persiguieran por este estrecho camino de la montaña, y la ganancia no valdría la pena la pérdida. «Wang Ye, ¿estás herido?» Hao Dadao guardó su espada y se unió al grupo. Viendo que Jin Shao se cubría el brazo izquierdo, se acercó para preguntar sobre la situación. Solo ahora Jin Shao sintió el dolor y pudo evitar aspirar y no pudo evitar aspirar una fría bocanada de aire. «No cabalgues más, deja que el consejero militar te ayude y aplique un poco de medicina», dijo el general del protectorado izquierdo con expresión. Al oír esto, Jin Shao inmediatamente saltó de su caballo e hizo una señal para que el ejército continuara avanzando antes de que subiera al carruaje. Mu Hanshan miró en silencio al hombre que estaba delante de él, le ayudó a quitar la armadura sin decir ni una palabra. Le abrió la manga que estaba empapada de carmesí y utilizó un paño húmedo con un poco de agua de té para limpiar la sangre alrededor de la herida. La herida era pequeña pero profunda y todavía sangraba. Afortunadamente, solo era una herida superficial y no llegaba al hueso. Mu Hanshan cogió el polvo que ayudaba a detener la hemorragia y lo roció sobre la herida sin pausa. «¡Ah! ¡Duele! ¡Duele!». Jin Shao hizo una mueca y gritó. Mu Hanshan lo ignoró. Después de detener la sangre, sacó una pequeña botella de jade verde y aplicó una capa de medicina. Se quitó el cinturón de la tela y la usó para envolver la herida con cuidado. Hizo un nudo limpio y luego soltó el brazo de Jin Shao. Jin Shao respiró un suspiro de alivio. En su última vida, cuando atacó al sureste en el 18º año de Hongshen, el general arquero divino le había disparado las 3 flechas. En ese momento, subconscientemente trató de esquivar, pero uno le dio justo en el pecho y casi le cuesta la vida. Recordó esta lección y solo sufrió una ligera lesión ahora, lo que podría considerarse como evitar un desastre. Había estado un poco intranquilo todo el tiempo y ahora podía finalmente relajarse. Levantando los ojos para ver que su Wang Fei seguía sin expresión, no pudo evitar sentirse un poco agraviado. Se había lesionado, pero Hun Qin no dijo nada para consolarlo. De repente, quiso acercarse un poco más para comer un poco de tofu, pero inesperadamente
en el momento siguiente, su cuerpo fue sostenido en un cálido abrazo. Muhanshan abrazó fuertemente al hombre en sus brazos, y solo entonces dejó salir el aliento que había estado conteniendo todo este tiempo. El cálido toque le permitió confirmar que esta persona seguía vivo, sana y salvo en sus brazos. La escena había sido demasiado aterradora. Viendo las 3 flechas volar hacia Jin Shao, quien no pudo evitar ninguna de ellas. El cielo y la tierra parecieron volverse repentinamente gris, y Muhanshan incluso se olvidó de respirar. Una ligera fragancia llenó la nariz de Jin Shao, y fue acariciado cálido y suavemente. Jin Shao se quedó quieto y miró fijamente durante un momento antes de que de repente se diera cuenta de que estaba en los brazos de Hun Qin. Su sonrisa se amplió gradualmente y se extendió para abrazar a su Wenfei alrededor de la cintura mientras se relajaba y acurrucaba en sus brazos. En sus 2 vidas, nadie lo había sostenido y consolado así cuando se lesionó, y su corazón no pudo evitar hincharse con más emoción de la que nunca antes había sentido. Si se hubiera casado con una mujer, probablemente solo estaría lloriqueando ahora mismo. ¿Cómo podría sostenerlo así y dejar que confiara en ellos? El carruaje siguió avanzando lentamente, y ninguno de los dos habló. Solo hubo un estruendo de las ruedas de madera sobre la piedra. Hun Qin. Jin Shao se frotó felizmente contra ese cálido pecho. Muhanshan dio una palmada en la cabeza en sus brazos y suspiró lentamente antes de que saliera de ella. Miró al hombre en sus brazos y dijo con una voz cálida: «Probablemente estés cansado. Te abrazaré. Así que duerme un rato». Jin Shao acaba de librar una feroz batalla. Después de toda la tensión, tenía que estar cansado. Naturalmente, Jin Shao estaba muy dispuesto a hacerlo, pero temía que fuera demasiado pesado y que Hun Qin se cansara después de sostenerlo por mucho tiempo. Extendió una mano y agarró una almohada para ponerla en el muslo de su princesa, sujetándose cómodamente en esa estrecha cintura y oliendo esa ligera fragancia. Cerró los ojos con tranquilidad. Aunque la montaña Langyi era grande, no tardó mucho en cruzarla. Una vez que llegaron a nivelar el terreno, no habría peligro del que tuviera que protegerse. No hasta que llegaran a la frontera sureste. Así, en los días siguientes, el herido Wang Ye no tuvo reparos en anidar dentro del carruaje del consejero militar. Xua Huang estaba muy descontento en la posición que ocupaba Jin Shao. Debido a lo grande que había crecido, 2 personas que dormían en el carruaje se sentía atestada. Jin Shao a menudo tiraba a Xua Huang en el reposapiés para dormir. Y a Jin Shao también le gustaba mucho este reposapiés de tigre. A menudo se quitaba los calcetines y frotaba las plantas de los pies en el pelo amarillo. A Xua Huang normalmente no le importaba al principio. Sin embargo, si continuaba durante mucho tiempo, se volvía para roer los pies de Jin Shao. Muhanshan detendría este tipo de comportamiento al principio. Más tarde lo encontró interesante. Incluso aprendió de Jin Shao y tentó a Xua Huang con carne seca para que se volteara sobre su espalda y revelara su vientre para que Jin Shao lo frotara los pies. Llegaron a la frontera sureste en los próximos días. Ante ellos había colinas y algunas montañas rocosas, capa sobre capa, pliegue sobre pliegue. Las colinas eran interminables. Mirando a la distancia, parecía un paisaje sin fin. Por eso los habitantes locales llamaron a esta zona Cordillera de la Repetición. Retomando, capítulo 64, segunda parte. El sureste no era tan desolado como el suroeste. Tenía una gran población y abundantes recursos. Aunque el rey del sureste era violento y libertino, era muy bueno en la lucha,
y generales capaces emergieron bajo él uno tras otro. En esa tierra de colinas podría decirse que no había peligro contra el que protegerse, pero también podría decirse que había un peligro natural contra el que protegerse en todas partes. Jin Shao se llevó al ejército con él, y después de luchar durante casi un mes, no había sido capaz de avanzar ni siquiera un centenar de li. La guerra había caído en un punto muerto. Jin Shao miró el mapa delante de él. Las ondulantes colinas ocupaban casi la mitad del feudo del sureste. Suspiró. Pronto iba a ser invierno. Aunque pudiera atacar la ciudad principal inmediatamente, temía que no pudiera volver a la capital para el año nuevo. La guerra no es un juego de niños. ¿Cómo puede ser tan fácil? Mu Hanshan le empujó una taza de té. Sí, Jin Shao suspiró. La batalla por el suroeste había sido demasiado suave, lo que había hecho un poco precipitado. ¿Por qué estás tan ansioso para volver a la capital? ¿Hay algún asunto importante? Mu Hanshan se sentó a un lado y miró a su alrededor. Se preguntó a dónde se había ido el pequeño tigre. Nada importante, dijo Jin Shao con una sonrisa maliciosa. Será lo mismo si consigo a alguien más para hacerlo. De todos modos, antes de dejar la capital, ya había entregado el asunto a Ren Feng. Si no podía regresar para entonces, alguien más lo haría. Mu Hanshan levantó las cejas. Viendo la apariencia de Jin Shao, no debería ser nada serio. Sacudió la cabeza indefenso. Luego se levantó y salió a buscar al cachorro tigre. Afuera del campamento, Xue Huang estaba parado en una roca y miraba atentamente a los peces del río. El agua gorgoteaba y los grandes peces plateados se balanceaban en el agua. Se veían muy deliciosos. ¡Splash! Cuando Mu Hanshan vino a buscarlo, vio la gran bola de pelusa negra y amarilla saltar al río. No fue capaz de atrapar al gran pez y en su lugar se mojó por completo. El pequeño tigre trepó a la orilla y se sacudió del agua. La pelusa de su cara se había aplanado debido al agua. Fue bastante divertido. Miró hacia arriba y vio a su amo, e inmediatamente se abalanzó con alegría. Mu Hanshan se apartó rápidamente a un lado. Habiendo visto que esas grandes patas estaban cubiertas de barro, lo acababa de bañar ayer, lo que parecía todo en vano. Después de no conseguir pescado para comer, el cachorro se echó de espaldas a los pies de su amo, mientras se comportaba de una forma tierna y pedía carne seca. ¡Wuu! No muy lejos llegó el sonido de una corneta, que fue un momento crucial en el inicio de una lucha entre los dos ejércitos. ¡Junqing! Jin Shao, que había salido a buscar a su Wanfei para que pudiera regresar a almorzar, vio que el sonido de la corneta le había llamado la atención, así que llevó a Junqing a un pequeño montículo de tierra delante de ellos. En la distancia vieron una masa negra mientras los dos lados se apresuraban a matar. El polvo rodó y los sonidos de lucha sacudieron el cielo. Si seguimos luchando así, me temo que muchas tropas serán sacrificadas. Mu Hanshan frunció el ceño. En el campo de batalla, en la distancia. ¿Si ha sabido algo de guerra últimamente? Jin Shao lo abrazó por detrás. No, su situación definitivamente no es fácil, y no le he hecho enviar noticias desde el principio. Guerra Yi era una arma secreta que había sido instalada junto al rey del sureste. Naturalmente, esto no podía ser revelado a nadie. Si cometía un error en el curso de hacer algo tan trivial como enviar noticias, la ganancia no valdría la pena. ¿Eh? El hombre en sus brazos de repente soltó una exclamación. Cuando Jin Shao siguió su línea de visión, vio al ejército del sureste, que tenía una ligera ventaja, retirarse repentinamente y dar la vuelta. Mirando al cielo, acababa de dar la vuelta
al mediodía. Tenía que ver algo malo en el ejército del sureste para que las tropas se retiraran en ese momento. Volvamos. Muhanshan se giró y dijo. Jin Shao asintió y llevó al asesor militar de su familia de vuelta a la tienda central. Después de un rato, el pequeño soldado que informó de la nueva información entró corriendo, reportando. El pequeño soldado corrió a la tienda central y se arrodilló, reportando al comandante. El ejército del sureste se retiró repentinamente. El general Hao preguntó si los perseguirá o no. Jin Shao murmuró para sí mismo por un momento. Aunque un enemigo acorralado no debe ser perseguido, lo que vio en el montículo no parecía un truco para atraer al enemigo. Perseguir. Una simple palabra, pero resonó poderosamente. El mensajero recibió inmediatamente la orden y se alejó al galope en un caballo rápido. Hao Dadao recibió la orden de perseguirlo y encontró al ejército del sureste en un repentino caos. A pesar de las consecuencias, se apresuró a matar, y cuando cayó la noche, regresó al campamento con su armadura empapada de sangre. No tuvo tiempo de limpiar y volvió a la tienda del centro. No tuvo tiempo de limpiar y volvió a la tienda del centro para dar su informe. El general piensa que, según la situación del ejército del sureste, algo grande debió haber pasado. Hao Dadao se limpió la sangre y el polvo de su cara. Comandante, este general piensa que no importa lo que haya pasado, un buen momento para acabar con el ejército del sureste, mientras que el corazón del ejército está en confusión. Al escuchar el informe de Hao Dadao, el corazón de Jin Shao no pudo evitar acelerar y se emocionó. Esta situación fue muy similar a cuando recibió la noticia de la muerte del rey del sureste en su vida anterior. Muhanshan frunció un poco el ceño, sostuvo la mano de Jin Shao y le hizo un gesto para que no fuera impulsivo. Le dijo a Hao Dadao, «General, ha sido dura para usted. Vaya y descanse un poco primero. Tomaremos una decisión mañana». Era inútil perseguirlo por la noche. Hao Dadao suprimió la emoción de su corazón, saludó con los puños ahuecados y se dio la vuelta. Capítulo 65, primera parte. La esposa es lo primero. Capítulo 65. Tesoro oculto. Cuando Hao Dadao se fue, los dos no pudieron evitar mirarse el uno al otro. ¿Crees que Gerrao Yi tuvo éxito? Muhanshan soltó la mano de Jin Shao, pero Jin Shao rápidamente le persiguió y le agarró de nuevo, jugando con sus dedos y amasando la palma de su mano. Creo que sí. Jin Shao llevó la hermosa mano en sus labios. Sea o no sea el caso, el ejército del sureste en el caos es una buena oportunidad. Muhanshan asintió. Si el rey del sureste está realmente muerto, ¿serán sus hijos capaces de manejar el caos? Si uno o dos de sus descendientes conocieran la estrategia de guerra y se hicieran cargo inmediatamente de la posesión del rey del sudeste, el ejército del sudeste podría reorganizarse después de 2 días de caos como máximo. Jin Shao sacudió su cabeza y se rió. El rey del sureste no ha pasado de los 30 años ahora. Su hijo mayor no sería muy viejo todavía. En la lucha por la posesión de herederos en aquel entonces, causó la muerte de su único hermano mayor. Actualmente no hay nadie que pudiera tomar el trono como rey. El sureste estaba situado junto al mar. En los últimos años, debido a los aranceles sobre los negocios marítimos y los productos de lujo, la familia real del sureste se corrompió y se entregó a su riqueza. Cuando apareció un descendiente capaz como el actual rey del sureste, todos los demás héroes potenciales fueron suprimidos. Ahora que el rey del sureste está muerto, no había nadie que pudiera ascender inmediatamente al trono. Muhanshan suspiró. Era la voluntad del cielo que un ser humano recibiera una retribución adecuada.
La familia del rey del sureste solo tenía que culparse a sí mismo por haber caído hasta este punto. Jin Shao envió gente al campo militar del sureste para espiar y reunir información. Por la mañana, los mensajeros volvieron con sus informes. Los generales del ejército del sureste habían estado despiertos toda la noche discutiendo algo. Parecían muy ansiosos. Los soldados del ejército seguían confusos y no sabían lo que estaba pasando. Jin Shao ordenó inmediatamente a Hao Dadao que liderara una vanguardia antes de seguir él mismo con el resto del ejército. Hao Dadao dirigió el ejército al campamento del ejército del sureste. Viendo que ya estaban intentando retirarse, Hao Dadao gritó en voz alta: «El rey del sureste está muerto. Sus manos están atadas y no hay nada que puedan hacer. Todos ustedes siguen siendo gente de Dacheng. Si continúan resistiendo, serán considerados como traición». Al oír esto, el ejército del sureste estalló de repente en un frenesí de pánico. Los generales habían recibido ayer algún tipo de noticia, y esta mañana se había anunciado que tenía que levantar el campamento y volver a la ciudad principal. Todo era demasiado extraño, y los soldados estaban todos ansiosos. Sorprendido y enfadado, el general Arquero Divino disparó a Hao Dadao. La respuesta del general del otro lado fue la confirmación de la muerte del rey del sureste. ¡Mata! Sin siquiera esperar a que la flecha dejara la cuerda, Hao Dadao agitó su mano y cargó hacia adelante. Miles de tropas bloquearon de inmediato la línea de visión del general Arquero Divino. El general perdió su objetivo y no supo por dónde empezar. Cuando Jin Shao lo alcanzó, Hao Dadao ya había matado al general Arquero Divino con su hoja de Haiyuan y persiguió a algunos de las tropas restantes que habían escapado. El ejército simplemente siguió adelante. Había muchas colinas en el sureste, y el camino que rodaba el carruaje estaba lleno de baches. Jin Shao llevó al asesor militar para que lo acompañara, dejando que el pequeño tigre rodara y diera golpes en el carruaje. La noticia de la muerte del rey del sureste se extendió por el ejército como una plaga. La moral del ejército bajó y los generales tampoco tuvieron el corazón para dar una lucha desesperada. Hao Dadao luchó hasta la capital, la ciudad flotante. ¿Quién sabe qué estúpido heredero estaba ansioso por luchar por el trono? Pero toda la casa estaba cubierta de tela blanca y la sala principal estaba dispuesta como una sala de funerales. Manteniendo las apariencias, podrían haber guardado silencio y enviar rápidamente a la gente a proteger la frente. Sin embargo, el otro heredero decidió mostrar una piedad filial y ordenó a las tropas del frente que persiguieran y custodiaran la ciudad. La noticia se difundió de repente y la moral del ejército fluctuó salvajemente. Ahora eran incapaces de revertir la desesperada situación. Cuando el ejército irrumpió en la ciudad, la gente estaba aterrorizada y dispersa. Jin Shao le dijo a todos que no molestaran a la gente y, como antes, solo trajo a sus soldados personales a la ciudad. La gente del palacio del sureste no estaba preparado para huir tan rápido como la gente del sureste. Toda la familia estaba todavía en pánico cuando el ejército los rodeó. La familia del rey del sureste se reunieron en un pequeño patio. Muhanshan los revisó uno por uno, pero no pudo encontrar ningún rastro de Gerrauyi. Se sintió incómodo. Antes de irse había prometido que si había una oportunidad no haría ninguna tontería y esperaría su llegada. Pero ahora temía que las cosas no hubieran ido tan bien. mi señor, esta hija fue arrebatada de su familia y traída del palacio del rey del sureste. Soy inocente. Mi señor, por favor, sáqueme de aquí. Aunque tenga que trabajar duro como un caballo, estoy dispuesto a... Una mujer vestida de civil salió corriendo y lloró mientras se arrojaba a los pies de Muhanshan.
Su cabello fue recogido discretamente para revelar deliberadamente un perfil delicado. Muhanshan miró rápidamente hacia abajo, pero no era la persona que buscaba. No pudo evitar fruncir el ceño. ¡Lárgate! Jin Shao, que lo seguía, se enojó inmediatamente y echó a la mujer que estaba arrastrando la ropa de Hun Qin. La mujer gritó y rodó hacia un lado. Vio que los dos tenían un porte extraordinario. Si no eran príncipes o nietos reales, probablemente eran oficiales de alto rango o nobles. Si ella pudiera obtener su favor, todavía podría ser capaz de vivir una vida lujosa y de alto rango. Después de observar durante mucho tiempo, sintió que Muhanshan tenía un temperamento más suave y podría ser más fácil de tratar. Nunca esperó que la persona detrás de él reaccionara así. Vamos, si Raoyi sigue aquí, ella saldría naturalmente a verte. Jin Shao extendió su mano y sacó su Wanfei del patio. Las mujeres del patio eran encantadoras y seductoras. No parecían buenas personas. Sería malo que otras se abalanzaran sobre Hun Qin y se envolvieran a su alrededor. ¿Tu sueño contiene alguna pista que pueda decirnos si Raoyi está a salvo? Muhanshan miró a Jin Shao enfadado, lo que le hizo reír. Esta persona también era hombre. ¿Cómo podría enfrentarse a ese patio de mujeres hermosas y llorosas y no sentir la más mínima lástima por ellas, sino enfadarse? Jin Shao se detuvo y una escena de su vida anterior surgió ante él. La habitación estaba envuelta en seda blanca y el doloroso llanto agitaba el aire. Solo una mujer se rió a gusto entre ellos. El hijo del rey del sureste se apresuró a matarla, pero Jin Shao lo bloqueó. Ella dijo: Wang Ye, ¿estarías dispuesta a escuchar una historia de esta hija? Ella explicó su pasado y su historia. Finalmente, cuando terminó, sacó la espada de su cintura de Jin Shao y se suicidó. Muhanshan escuchó esto, y sus hermosos ojos no pudieron evitar oscurecerse. Retomando, capítulo 65, segunda parte. Eso fue solo un sueño. Es difícil decir qué pasará ahora. Jin Shao suspiró y abrazó a su Wanfei en sus brazos. El rey del sureste vino a buscar refugio, pero en realidad fue asesinado por el rey del sureste. Los tesoros de ambos feudos están ahora en este palacio. Vamos a echar un vistazo. Todo en la mansión estaba todavía en buenas condiciones. Ni siquiera los sirvientes habían tenido tiempo de escapar, excepto por algunos adornos en lugares visibles. Todo lo valioso aún permanecía. El lugar donde el rey del sureste escondía sus tesoros no estaba tan escondido como el rey del suroeste. En su lugar se había construido un almacén en el bosque de bambú del patio principal. Al pasar por el exuberante bosque de bambú, se vio un enorme edificio de piedra. La puerta de piedra era muy gruesa y pesada, y el gran número de soldados que los custodiaban ya había sido reemplazadas por los guardias personales de Jin Shao. Jianlan se paró frente al edificio de piedra y cuando los vio a los dos, se acercó a saludarlos, reportando a Wang Ye: hay un gran candado en el edificio de piedra. Alguien tiene que abrirlo desde dentro. Jianlan estaba muy angustiado. El Wang Ye le había ordenado que vigilara e inspeccionara la casa del tesoro primero. Después de estudiarla durante mucho tiempo, Jianlan descubrió su secreto. Debe haber un camino secreto que conduce al edificio de piedra desde otro lugar. Muhanshan miró hacia adelante por un momento antes de que volviera a hablar con Jin Shao. Jin Shao asintió. El otro extremo del túnel secreto debe estar en la habitación del rey del sureste. Estaba a punto de enviar a alguien allí, pero inesperadamente la puerta del edificio de piedra se abrió sola. Jianlan se retiró rápidamente y se puso delante del Wang Ye y Wanfei para protegerlos. El sol brillaba en el edificio de piedra.
resaltando el polvo en el aire. Alguien salió lentamente de la oscuridad y se arrodilló para saludarlos. Un vestido de muselana rosa envolvía a una figura encantadoramente bella. No llevaba accesorios ni maquillaje, y su cabello era suelto y salvaje, pero eso no empañaba su belleza. El sirviente Gerrauyi saluda a Wang Fei. La voz originalmente clara era un poco ronca, presumiblemente debido a la falta de agua y comida en el edificio de piedra. Raoyi. Muhanshan se acercó para ayudarla a levantarse. Aunque estaba un poco demacrada, realmente era Gerrauyi. Al ver la sonrisa de Wang Fei, Gerrauyi no pudo evitar las lágrimas que brotaban de sus ojos y se aferraba a sus pestañas. No debería haber vivido después de matar al rey del sureste. Sin embargo, recordó que Wang Fei le instó seriamente a cuidarse antes de irse. Si quedaba algo que la uniera a este mundo, solo podía ser la bondad de Wang Ye y Wang Fei, que aún no había devuelto. Viendo que su Wang Fei era feliz, Jin Shao naturalmente también lo era. Hizo que Jiang Lang llevara a Gerrauyi a descansar antes de que felizmente tomara a Hun Qin en sus brazos y entrara en el edificio de piedra. Las velas se encendieron una a una y las cosas de adentro se les revelaron completamente. Además de cofres enteros de ladrillos de oro y barras de plata, jade verde y ágata, y jarras de perlas de Mar del Sur, había también incontables pergaminos de caligrafías antiguas, así como pinturas, espadas y armas de renombre, todo lo cual deslumbraba la vista. Xiaoshou, Muhanshan dijo lentamente, nosotros hemos encontrado oro. Aunque se suponía que estas cosas debían ser entregadas al tesoro del Estado, no tenía dueño, así que quien las encontrara obtendría naturalmente una parte. Jin Shao agarró un gran cofre y con gran entusiasmo ayudó a su Wang Fei a escoger cosas buenas para rellenar en él. A Muhanshan todavía le quedaba algunas razones. Él detuvo a Jin Shao que estaba agarrando cosas al azar y solo recogió una pequeña caja de alrededor de 3 chi de largo. Esa caja es demasiado obvia. Incluso si este tipo de cosas es una regla no escrita, has realizado un servicio extremadamente meritorio esta vez, y será difícil evitar ser criticado por aquellos que siempre tratarán de hacerlo. Aún así, sería mejor para ti ser cuidadoso. Aunque Muhanshan no tenía el sentido innato de su madre para reconocer los tesoros, era más que capaz de discernir el valor y el grado de estos tesoros. No solo eran abundantes los tesoros, sino que también eran de alta calidad. Jin Shao creció en la corte imperial. ¿Qué cosas buenas no había visto? Naturalmente, él entendía cuánto valía estas maravillas. Tomemos, por ejemplo, que Pixu talló el jade verde intenso, que era solo el tamaño de una nuez. Era más valioso que la mano de Buda de jade blanco de medio kilómetro de largo, y esa suave luna de jade azul y la horquilla de nube fluida era mucho más valiosa que los elaborados adornos dorados colgantes para mujeres. Jin Shao tomó la horquilla. Era una simple y sin adornos alfiler de jade que no estaba decorado con demasiados detalles. Era simple, una horquilla que había sido doblada ligeramente en forma de nubes que fluyen. El jade era cálido y lustroso. Lo que era más, era una horquilla de hombre. Ya no podía adaptarse más a su Wang Fei. Jin Shao se acercó e insertó suavemente la horquilla en el cabello de Muhanshan. Hoy llevaba una corona de jade y 2 borlas azules colgaban sobre el largo cabello color cuervo. La adición de la luna de jade azul y la horquilla de nubes fluidas era muy apropiada. Muhanshan lo miró. Sus hermosos ojos brillaban con emoción, como la copa de cristal en su mano. Brillaba y era traslúcida y era muy hermosa. Jin Shao no pudo evitar subir y besar sus párpados. ¿Qué quieres hacer con esta copa?
Esta copa debería ser del otro lado del mar. Con cosquillas, Muhanshan se rió y se agachó. Pocas personas en Dacheng sabían cómo hacer una taza de cristal. La copa de cristal en su mano no solo era especial por lo que estaba hecha, sino también tenía una forma bastante extraña. Si traemos este tipo de cosas a la capital, se venderá a un buen precio. Jin Shao no pudo evitar reírse. En cualquier momento y lugar, Su Wanfei nunca olvidaba encontrar formas de hacer negocios y ganar dinero. Los comerciantes extranjeros a menudo vienen al sureste a vender sus mercancías. Podemos hacer que algunas personas vuelvan a comprarlas más tarde. No vale mucho. Si quieres, puedes tomar todas las tazas que son así del Palacio del Sureste y venderlas cuando vayamos a Jiangnan en unos días. ¿Vamos a pasar por Jiangnan? Muhanshan levantó la vista. Era la primera vez que lo escuchaba. Jin Shao asintió. Regresar a la capital desde aquí les llevaría a través de Jiangnan. En cualquier caso, no podrían regresar a tiempo para Año Nuevo, así que podría acompañar a Su Wanfei a Jiangnan para quedarse e ir a ver a esa persona de paso.